Muchas gracias a los participantes en esta mesa. Estamos ya en la parte final de esta jornada, de este foro. Le doy la palabra a Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, que acaba de cumplir 45 años. Buenas noches. Antes de nada, agradecer la presencia y participación en este evento del presidente de la Región de Murcia, que creo que nos ha abandonado, del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de los consejeros y viceconsejeros de las regiones de Madrid, Murcia, Valencia y Andalucía, así como la de técnicos y profesionales que han conformado la mesa técnica y resto de cuerpos en que ha estado compartimentado el foro. Evidentemente también a los propios moderadores. Agradecer a La Verdad y a su director la difusión y colaboración en su desarrollo, y a Manuel Buitrago su apoyo y empeño siempre encomiable. Manuel es sin duda una de las plumas más documentadas y expertas en materia de agua del país. Y, por supuesto, he disfrutado, imagino que como todo, del rato vivido con Juan García Lax, del que admiro la fuerza que irradia y la vocación inagotable de crear, que perdura y perdurará siempre en ti, querido amigo. Señora delegada del Gobierno, señora secretaria de Estado del Ciclo del Agua y Restauración del Sistema, rectores magníficos de las universidades de Murcia y de la Politécnica de Cartagena, diputados, senadores, director general del Agua, alcaldes, concejales, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Me van a permitir que lea toda la lista, que es extensa, pero no quiero dejarme a nadie. Presidente de la Federación Regional de Municipios, presidente de la Mancomunidad de Canales del Tevilla, director de CEBAS, presidenta de Cogitán, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia, presidente del FEPEX, la Federación Nacional de Productores, presidente de CROEM, presidenta del COAC, cartagenero, presidente de FECOLEVA, presidente de ProEsport, de FECOAN, vicepresidente de COAG, de APOESPA, secretario general de UPA, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Yecla, presidente de CECLOR, Lorca, presidente del Colegio Oficial de Minas, presidente de la Fundación Caja Murcia, estimado Carlos, directora territorial de Cajamar, estimada Lola, presidenta de Agrupal, compañeros directivos de comunidades de regantes de Valencia, de Murcia y de Almería, empresas del sector, señoras y señores. Estamos en la cuenca hidrográfica del Segura, quizá la cuenca más paradójica de Europa. Y digo paradójica porque tiene una climatología que afecta a sus territorios, que la hace única durante un periodo importante del año para la producción agroalimentaria, pero con unos recursos hídricos insuficientes de todas, para desempeñar sin auxilio del Estado esa función. El Estado español, en 1933, decidió cambiar el signo de los tiempos, promocionando un proyecto consistente en enviar agua a través de un canal desde el Alto Tajo al Segura, lo que se denominó Acueducto Tajo Segura. 46 años después, el proyecto se hizo realidad con la llegada, en marzo de 1979, de las primeras aguas solidarias a estas regiones. Los agricultores, muchos de ellos aquí presentes, se ufanaron en realizar el encargo hecho por el Estado, que no era otro que el de trabajar haciendo un uso respetuoso hasta la excelencia del recurso prestado. Y digo prestado porque, fruto del trabajo del sector, se retornó a la sociedad española desde el primer momento buena parte de esa agua en forma de productos alimentarios de primera calidad,
imprescindibles para conformar lo que se viene a denominar dieta mediterránea. No solo regresó productos a la nación, también importantes dividendos que fueron a parar a las arcas del Estado vía impuestos directos e indirectos de la actividad y, por descontado, a través de una elevada tarifa de coste del metro cúbico del agua recibida, que bien ha expresado el compañero Ignasi, que ha ido a parar a las haciendas de las comunidades autónomas ribereñas del Tajo, tarifa que, dicho sea de paso, no tiene desde sus orígenes parangón con la de ninguna otra zona del regadío español. El Estado, repito, el Estado tardó poco en apercibirse de que lo prestado en 1933 al Levante, agua sobrante, era rentable para las sociedades levantinas y para el conjunto del país. La ecuación préstamo-retorno funcionaba. Tanto es así que 15 años después del primer trasvase, el Plan Hidrológico de 1994, denominado Plan Borrell, planificó la interconexión de distintas cuencas hidrográficas para vertebrar la riqueza hídrica del país. A dicho plan, que fracasó por desacuerdos políticos, le sucedieron el Plan Hidrológico Nacional de 2001, cuya premisa más relevante a los efectos que nos ocupa era la de aportar al regadío levantino un importantísimo volumen de agua procedente del río Ebro. Dicho plan fue sustancialmente mutilado en lo que se refiere a traer agua a las provincias del sureste español de un plumazo electoral y sustituido por el vigente Plan Hidrológico de 2005, plan que sigue vigente y cuyo eje central es lo que se denominó el Plan Agua para dotar a las áridas tierras alicantinas, murcianas y almerienses, entre otras, de agua desalada. Durante aproximadamente 3/4 de siglo, desde el 1933 hasta 2005, el Estado español ha usado un idioma generoso para con la agricultura nacional y expresamente con la levantina. Hablaba de solidaridad, de crecimiento, de empleabilidad, de futuro, en definitiva. Todo se rompió a partir de aquellos años. Las urgencias electorales, desde entonces, han primado sobre el interés general del país, a mi modo humilde de ver las cosas. El discurso de la solidaridad desapareció y ya nunca más volvió a escucharse desde la bancada azul del Congreso de los Diputados, 25 años ya. A partir de ese momento, la nota predominante ha sido la debilidad del Estado frente al empuje de ciertas comunidades autónomas en materia hídrica, sobre todo la de Castilla-La Mancha, que reiteradamente asume un rol de actora que en materia de agua resulta claramente inconstitucional. Si a esto unimos las urgencias electorales de las dirigentes nacionales de un signo político u otro, que desde ese año han gobernado el país, ha desembocado, cuando hablamos de gestión del bien agua, en el abandono de viejas ideas de crecimiento, de solidaridad entre regiones y, claro está, entre cuencas hidrográficas españolas, cuya máxima expresión son los trasvases. Una pausa. Esto lo escribí rápidamente anoche. Siento lo que dice el papel, pero lo estoy leyendo porque dicen que somos esclavos de nuestras palabras, no de nuestros pensamientos. Y quiero transmitir a la sala exactamente lo que siento. El agricultor del Levante, sobre todo cuando leo esta parte, el agricultor del Levante, como es fácil imaginar, ante esas melodías que llegaban de Madrid durante décadas y que con el paso del tiempo se dio cuenta que no eran otra cosa que cantos de sirena, no hizo otra cosa que trabajar, crecer, empeñarse económicamente ante las buenas nuevas que anunciaban la inminente llegada de agua en abundancia. Los que sois agricultores recordáis perfectamente de lo que estoy hablando. Generación tras generación, las familias murcianas, alicantinas y almerienses han seguido este guión al pie de la letra, de un modo inalterable.
trabajar, crecer, compromiso económico, trabajar. En pocas palabras, cumplir la parte de trabajo encomendado por el Estado en 1979. A veces se comenta por la sociedad que el sector primario del Levante está con la misma cantinela de siempre al enumerar sus reivindicaciones. Necesitamos el agua prometida. Y está trancado en esa cantinela el sector porque el Estado no ha resuelto lo que durante 75 años prometió que iba a resolver. Ha incumplido. Los regantes, las organizaciones agrarias y productoras, los transportistas y en general todas las organizaciones afectas al sector, hemos de seguir con la misma cantinela. Y esa cantinela es la que exige recursos para seguir trabajando, creciendo y empeñándonos. Quien ha cambiado su discurso no han sido los regantes, no han sido las organizaciones agrarias, ha sido el Estado. Y me refiero a este último de forma reiterada porque, en definitiva, es a él a quien en exclusiva está reservado el papel de resolver el problemón que atenaza al Levante históricamente y que empieza, ojo, a amenazar con extenderse por todo el país, que es la escasez de agua. Al contrario, la Administración inventa términos como el de autonomía hídrica de las cuencas, autonomía que no es otra cosa que un eufemismo que permite eludir el principio de solidaridad plasmado en nuestra Carta Magna, cuya ejecución, además, implicaría nuevas conexiones entre cuencas, nuevos trasvases, nuevas tensiones territoriales, en definitiva. Ese principio de autonomía hídrica, de aplicarse realmente, supondría cortar con el cordón umbilical que une en este país a unos ríos con otros. Conllevaría el fin de los aproximadamente 40 trasvases que funcionan en España y, desde luego, abocaría al colapso de nuestras regiones. Termino. Los regantes, los agricultores, necesitamos recursos. Y no a cualquier precio. Y, desde luego, no dentro de 20 años. En la cuenca del Segura no podemos prescindir de ningún metro cúbico. Traiga o fabrique el Estado lo que se pretende restar de los recursos de agua subterránea. Es justo lo que una transición ecológica justa requiere. Hasta ese momento solo cabe una moratoria en las intenciones del plan de cuenca de dejar de extraer hasta el 50% de los recursos que se utilizan actualmente provenientes de aguas subterráneas. Y en materia de trasvase nos alineamos con lo que manifestó nuestro plan de cuenca, que aparte, dicho sea de paso, está aprobado por un Real Decreto. No se puede vivir con el recorte practicado en la planificación del Tajo. Hay que revertir ese recorte y estamos a tiempo. Los regantes del Levante son el primer eslabón, y esto quiero que lo tengan claro las autoridades políticas que hoy nos acompañan, de una gran cadena alimentaria nacional y europea. Una agricultura tecnificada y avanzada, y ojo, esto es importante, que lleva implícitos compromisos comerciales. No puede estar esta agricultura al albur de componendas electorales ni de caprichos políticos. Necesitamos agua real, tangible, no proyectos utópicos que suelen terminar archivados en las papeleras ministeriales. Por ello, combinamos a las administraciones responsables a retomar el camino de la creación, del desarrollo nacional, del trabajo que mira y apuesta por el futuro. Y en esa senda, querido secretario de Estado, nos encontraremos, como siempre, trabajando lealmente. Que así sea. Muchas gracias. Buenas tardes, noches ya. Una vez más, mi agradecimiento al Sindicato Central de Regantes del Acueducto
Tajo Segura, mi agradecimiento al diario La Verdad por darme la oportunidad de compartir con ustedes unos minutos y algunas reflexiones en torno a un tema crucial con carácter general, pero especialmente sensible a determinados territorios, y este es uno de esos, ¿no? Me ha pasado como a Lucas, que escribí sobre la marcha algunas reflexiones, algunas ideas que quisiera trasladarles. No quisiera que esto fuese un discurso encorsetado, ni muchísimo menos, sino trasladarles en directo cuál es la forma de entender la capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos de este país y al conjunto de los territorios. Y para eso, esto de ser secretario de Estado tiene muchos inconvenientes, pero tiene algunas ventajas. Alguna de esas ventajas es que tiene uno la posibilidad de acceder a la información en directo de espacios en los cuales se manejan capacidad de reflexión y capacidad de construcción de respuestas. Y con eso uno es capaz de incorporar análisis que incorporen toda esa capacidad de entendimiento a la hora de la toma de decisiones. Y este foro es uno de ellos. La semana pasada se celebraba en Davos el Foro Anual Económico Mundial, para el cual siempre arranca con un informe de riesgos globales. El informe de riesgos globales de 2024 para el año 2025, que normalmente hace análisis de impacto a corto y a medio plazo, entendiendo por el corto-medio plazo los 10 años, aporta, en primer lugar, una reflexión general o un titular, que es que dentro de los 10 grandes riesgos que amenazan de forma global al planeta para el periodo inmediato que vamos a vivir, los 3 principales riesgos son de orden ambiental. Los fenómenos meteorológicos extremos, el cambio crítico de los sistemas terrestres y las pérdidas de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas son los 3 principales riesgos a largo plazo, entendiendo por ese largo plazo los 10 años que figuran en el informe sobre riesgos globales en 2024. Los cambios bruscos e irreversibles de los sistemas terrestres provocan fenómenos meteorológicos más extremos y corren el riesgo de colapsar los ecosistemas que no estén bien adaptados a los nuevos climas. Se puede aprender mucho de las formas, procesos y ecosistemas de la naturaleza que han sobrevivido a 5 extinciones masivas anteriores para crear diseños más regenerativos, soluciones basadas en la naturaleza. Un aspecto fundamental es atender a las consecuencias que las crisis ambientales tienen sobre el agua, un recurso clave para lograr la resiliencia climática. Reflexiones no de un foro científico, no del espacio en el que normalmente estamos acostumbrados a escuchar estas reflexiones, que es el panel intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático, sino un foro económico, el foro de Davos. Unas proyecciones de alcance global que nos dicen que ninguna región del planeta, ningún rincón del globo, ningún sector, ninguna sociedad están a salvo del proceso que ahora mismo abordamos. Si atendemos al impacto de los fenómenos extremos, nos damos cuenta que efectivamente no hay posibilidad de escapar. Los últimos incendios, ya casi de un mes continuado en California, una de las regiones más ricas del planeta, la tercera economía, dicen, del planeta, las recientes dramáticas consecuencias de la Dana en nuestro país, lo sucedido en Centro Europa unos meses antes, los incendios en Grecia del verano pasado, todo esto indica que estamos ante un reto que no nos va a permitir tomarnos tiempo para dar respuestas. En los próximos 5 años,
la mitad de la población mundial sufrirá estrés hídrico. Se debe entender el impacto transformador de las tecnologías emergentes para proteger los recursos naturales y mitigar los riesgos ambientales, como el agotamiento de los recursos hídricos, aumentando la eficiencia económica y contribuyendo a una gestión sostenible. Se han hecho algunas reflexiones a lo largo de las intervenciones en la última mesa que he tenido oportunidad de escuchar y, efectivamente, van en esa dirección. Es necesario incorporar capacidad de innovación tecnológica para abordar la respuesta a unas consecuencias que, de no abordar los procesos de intervención con tiempo, nos pueden generar serios problemas de alcance social. ¿Cómo se traduce esto realmente a la capacidad de intervención? No hay muchas posibilidades más que la de establecer mecanismos de cooperación que nos permitan abordar procesos de inversión que van a tener que alcanzar la disponibilidad de grandes sumas de recursos financieros. La presidenta de la Comisión Europea, para el periodo que se abre ahora, los 5 años de mandato de la nueva Comisión, hacía una reflexión al inicio del mismo. Si no se toman medidas efectivas para 2050, el mundo podría enfrentarse a crisis graves tanto por la escasez de agua como por inundaciones devastadoras. Decía esto en septiembre del año pasado. Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, aproximadamente el 20% del territorio europeo y el 30% de su población sufren anualmente los efectos del estrés hídrico, con pérdidas que rondan los 9.000 millones de euros año, sin contar los daños ecológicos. Y el manejo de los riesgos asociados a las inundaciones entre 2016 y 2021 le habían costado a la Unión Europea no menos de 14.000 millones de euros. Y vamos en una senda creciente y acelerada. Por tanto, son muchos los impactos vinculados al cambio climático que golpean y seguirán golpeando al planeta, y no estamos exentos de sufrirlos. Creo que todos los aquí presentes conocemos la problemática, pero convendría recordar algunos datos para saber la magnitud del reto al que nos enfrentamos. Desde 1990, la disponibilidad del recurso en régimen natural se ha reducido en un 12%, y las estimaciones hablan de una reducción de entre otro 12 y un 40% más en las próximas décadas, dependiendo del territorio del país al que nos estemos refiriendo. Y ese es justamente el mensaje que quería trasladar. Los impactos vinculados al cambio climático no se manifiestan de forma uniforme en todos los territorios de nuestro país. Así se ha reflejado, y así lo comentaba el presidente del sindicato en su intervención. En el caso de la sequía, en el sudeste de la península es donde, con toda probabilidad, va a tener que hacer frente a los mayores rangos de las horquillas que plantea la evidencia científica en sus estimaciones a futuro. Por eso, en el caso concreto de este territorio, es mucho mayor la necesidad de anticiparnos a estos escenarios de menor disponibilidad de recursos. En ese sentido, atendiendo en este caso a la realidad de lo que estamos viviendo en estos momentos, es muy importante atender a esa capacidad de integrar que las estimaciones a futuro forman parte del objetivo principal de la planificación hidrológica, con carácter general, y ese ha sido el principio rector de la planificación hidrológica en nuestro país desde sus orígenes. En todo caso, sabiendo que resulta imperativo reducir la presión sobre los recursos convencionales, sobre nuestros ríos y sobre nuestros acuíferos, es sobre el que se desarrolló el proceso de elaboración de los planes hidrológicos de tercer ciclo, que por otra parte sientan la hoja de ruta que hemos de seguir para trabajar en los planes hidrológicos de cuarto ciclo, que, como se comentaba, inician ahora su andadura.
quiero destacar que en la elaboración de los planes hidrológicos de tercer ciclo, el resultado final trae causa de un proceso de amplísima participación. Han sido la planificación hidrológica que ha reunido un mayor volumen de participación social de todos los históricamente conocidos. Es verdad que por una razón sobrevenida y no programada, que fue la irrupción del COVID y la necesidad de incorporar los procedimientos de participación telemática que hasta entonces no habían formado parte de la estructura de gestión en la participación ciudadana con carácter general. Pero ello activó un enorme proceso de participación ciudadana que llevó a la conclusión final, que es un resultado de una planificación hidrológica que contó, en términos generales y en su resultado final medio, con un respaldo del entorno del 85% de todos los colectivos participantes. Es cierto que en el caso concreto que nos ocupa, la planificación hidrológica venía lastrada por un hecho que condicionó de alguna manera el proceso de trabajo en una demarcación concreta, y fueron las 5 sentencias del Tribunal Supremo que en su momento, en las sentencias del año 2019, anularon parcialmente la planificación hidrológica del Tajo. En ese sentido, no había más alternativa que atender al alcance de las sentencias, que lo que venía a decir era que no se habían fijado caudales ecológicos en la demarcación del Tajo. Luego ha habido interpretaciones de que la sentencia decía que había que incrementar los caudales ecológicos del Tajo. Era imposible incrementarlos porque la sentencia decía que no había caudales ecológicos en el Tajo. Es decir, había que seguir un procedimiento, que es el que marca la instrucción, para fijar los caudales ecológicos, como se hace en cada una de las demarcaciones. Y en ese sentido se elabora una planificación hidrológica que da como resultado una fijación de un régimen de caudales ecológicos, en este caso en la demarcación del Tajo, que, al igual que ocurrió con el anterior ciclo, no satisface a todas las partes y concita un cierto número de recursos ante el Tribunal Supremo. Se pueden hacer muchas reflexiones en ese sentido, pero yo creo que el principio de seguridad jurídica debe de acompañar en el proceso de gestión de un recurso público a la toma de decisiones. Hasta este momento, y en las 5 sentencias ya dictadas por el Tribunal Supremo en relación con el procedimiento de elaboración del Plan de Cuenca del Tajo, ratifica que el procedimiento ha sido un procedimiento acorde a la normativa, acorde a la ley. Es decir, al igual que en el ciclo anterior anuló la planificación, en este caso ratifica el alcance de legalidad de la planificación. Cuando nos encontramos en este momento prácticamente a mitad de gestión del tercer ciclo de planificación, es necesario abordar el proceso del periodo siguiente atendiendo a que aquellas dudas o aquellos criterios o aquellas diferencias de interpretación que pueda haber habido en relación con los procedimientos anteriores quedan resueltos en la medida en las que las sentencias devienen firmes. Y en ese sentido creo que debemos atender, al igual que se hizo en ocasiones anteriores, a ese proceso. Es verdad que el trasvase entra en servicio en el año 1979 en los términos que comentaba el presidente del sindicato, sobre las perspectivas que el Estado había trasladado a quienes iban a ser los beneficiarios de ese trasvase. Una disponibilidad de recursos hídricos atendiendo a una disponibilidad de recursos en cabecera que desgraciadamente nunca fue real. Probablemente porque se sobreestimó la capacidad de disponibilidad de recursos o probablemente porque faltaba información que hoy ya tenemos. En el año 79, muy pocos, por decir prácticamente nadie en el conjunto de la sociedad, ni siquiera
tenía presente el concepto del impacto del cambio climático. Hoy sabemos lo que supone el impacto del cambio climático, sabemos el resultado de lo que ha sido hasta la fecha y sabemos lo que va a suceder de aquí hacia el futuro. Si nos dicen que ha sido un 15% de pérdida de recursos desde el año 1990 hasta aquí, teniendo en cuenta cuál había sido la planificación de disponibilidad de recursos, es previsible que tengamos que tener que incorporar esta previsión, este conocimiento científico, a la gestión hacia el futuro. Por otra parte, el trasvase ha sido, es y va a seguir siendo una infraestructura necesaria. Una infraestructura de la cual no vamos a poder prescindir. Cuestión distinta es qué capacidad es la que nos va a dar el trasvase para poder atender las necesidades de los territorios de los cuales es tributario y en qué medida vamos a tener que prestarle apoyo a un recurso que vemos que va a ser decreciente en el tiempo. Porque no debemos olvidar que en el procedimiento de aplicación tenemos dos cuencas que son las que pueden tener demandas sobre ese recurso, que es la cuenca cedente, que siempre tiene prioridad sobre la cuenca demandante, y la cuenca demandante, que en la medida en la que no tenga recursos alternativos disponibles, no puede prescindir de esa infraestructura, básicamente porque da servicio a dos usos principales, uno el abastecimiento de agua de boca y otro el abastecimiento para el regadío. Pero no debemos olvidar que hay usos en ese impacto que estábamos hablando del cambio climático que en estos momentos emergen también en la cuenca demandante. Por poner un ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid tiene una reserva reconocida en la planificación hidrológica, en el Plan del Tajo, de 60 hectómetros cúbicos. 60 hectómetros cúbicos que nunca había hecho efectivos hasta ahora, porque en realidad nunca los había necesitado. Empieza a necesitarlos y en estos momentos la Comunidad Autónoma de Madrid ya demanda la aplicación de 15 hectómetros cúbicos de esos 60 que tiene en la reserva. Y a partir de ahí, otros usos que aparecen también en la cuenca. En este caso, el trasvase, sabemos que atiende tanto al Segura como al Guadiana. Hasta no hace más de 3 años, la cuenca del Guadiana no había hecho uso de la disponibilidad de un recurso del cual tiene derecho del trasvase. La cuenca del Guadiana empieza a demandar también que se hagan efectivas las reservas que tiene para el abastecimiento de agua de boca para los ciudadanos también beneficiarios del trasvase. Es decir, en un escenario de recurso decreciente, las demandas son crecientes para poder suplir los recursos que empiezan a escasear en algunas otras fuentes. Y en ese sentido, la normativa no va a tener otra posibilidad más que atender a la realidad física, geográfica y social que en estos momentos ya se está constatando sobre el terreno. En todo caso, sí creo que conviene hacer alguna reflexión porque yo estoy de acuerdo en que no debería de utilizarse en un tema tan sensible como es el agua, en el discurso de la reivindicación bastante tienen ya los sectores afectados con tener que poner sobre la mesa sus necesidades reales y cuantificadas como para que se contaminen con mensajes que nada tienen que ver con la realidad del sector agrario. Es recurrente, y hoy de nuevo vuelve a aparecer el mensaje. La gestión del trasvase Tajo Segura por parte del Gobierno es una gestión marcada por un interés ideológico. Se ha reducido en el nivel 3 en varias ocasiones la disponibilidad de recurso o la dotación del recurso en su nivel máximo. Entre el 2016 y el 2017 se redujeron en 9 ocasiones. En nivel 3 las dotaciones. ¿Eran ideológicas? ¿Eran ideológicos aquellos recortes? Porque si lo son ahora, lo eran entonces también. Pero entonces no cabe la
posibilidad de denunciarlos ahora y no haberlo hecho antes. Creo que en ese sentido deberíamos tener en cuenta que a la hora de abordar este proceso de trabajo compartido, y es verdad, y en ese sentido el Sindicato Central de Regantes ha sido un leal colaborador en los procesos de reflexión, cuestión distinta es que al final hayamos llegado a puntos de confluencia o no. En algunos casos hemos llegado a acuerdos y en algunos otros casos no. Pero nunca ha hecho uso de argumentos que no sean los que estrictamente competen al sector. Intentemos, en la medida de lo posible, utilizar ese espacio de argumentación. Porque si vamos a comparativas en periodos de tiempos sucesivos, la media de volúmenes trasvasados durante los 10 últimos años, en el periodo que alcanza hasta el año hidrológico 2023-2024, fue de 264,64 hectómetros cúbicos año. La media de volúmenes trasvasados durante los últimos 5 años es de 275,38 hectómetros cúbicos. Si sobre esto se puede argumentar que ha habido voluntad ideológica en modificar las aportaciones, la conclusión es que la voluntad ideológica ha sido para incrementar las aportaciones, porque ese es el resultado final que ha habido. No podemos seguir en esta dinámica de debate en el cual se manipulan los datos, se tergiversan los datos, porque si no, no vamos a poder llegar a un escenario de concertación que es lo que se requiere en este momento en el territorio. El refuerzo a los recursos no convencionales, la desalación y la reutilización es fundamental. No es nuevo. Hablábamos de, esta era la reflexión que encabezaba las recomendaciones del Foro de Davos. Podríamos decirle, o podríais decirle desde Murcia, llegan ustedes muy tarde. Ya hace muchos años que en Murcia, o en Alicante, o en Almería, esta reflexión se llevó a término y hoy es una realidad. Pero no es menos cierto que en la última intervención de la mesa redonda se hacía un cálculo de cuál debe de ser el esfuerzo que nos debe de empeñar en los próximos años. Es decir, no se trata, se hacía el cálculo, se ponía sobre la mesa la cifra, 700 millones de euros en inversión para poder acometer ese plan que Davos recomienda y que en algunos territorios ya lleva mucho tiempo puesto en marcha y que en estos momentos está a nivel país en pleno proceso de ejecución. Y algunos ejemplos. La ampliación de la desaladora de Águilas de 60 a 70 hectómetros cúbicos año, con una inversión de 45 millones de euros, que está actualmente en ejecución. La previsión es que sus obras concluyan en el segundo semestre del próximo año, del 2026. Está previsto que se someta a información pública en febrero, próximos días, la planta fotovoltaica, la ampliación de la desaladora de Valmas en este proceso de adecuación, adaptación, llamémoslo como queramos, a la necesidad de trasladar seguridad al conjunto de la ciudadanía de este país cuando hablamos de un recurso básico como es el agua. Porque no nos engañemos, y vuelvo otra vez a la mención que hacía de las ventajas y desventajas que tiene el ser secretario de Estado responsable de esta materia. Demandas por escasez de agua, por desgracia, las tenemos en todas las demarcaciones hidrográficas, tanto las intercomunitarias como las intracomunitarias. Se hacía referencia, ha participado Ramiro, el director general del agua de Andalucía. Son 2 desaladoras las que hay que poner en marcha en 2 cuencas de competencia de la comunidad autónoma, a la cual el Estado ha dicho que va a hacerse cargo de la ejecución de las mismas. Otras 2 en cuencas intercomunitarias en Cataluña.
pero tenemos problemas de abastecimiento en la cuenca del Duero para regadíos, tenemos problemas en la cuenca del Ebro. Es decir, el problema del impacto del cambio climático no es una cuestión menor y no afecta a un solo territorio. Con lo cual, cuando abordemos el proceso de diálogo para dar respuesta a la elaboración de ese ciclo de planificación, de ese cuarto ciclo de planificación que ahora se inicia, hagámoslo como mínimo con el mismo espíritu de participación y cooperación con que se hizo el tercer ciclo de planificación y con la expectativa no de conseguir al final del recorrido un 85% de respaldo social, sino aumentar ese respaldo del 85%. Y a partir de ahí, sepan ustedes que el compromiso del Gobierno de España no es un compromiso a futuro respecto a promesas de ejecución de proyectos que están en el papel, sino que son proyectos que están en ejecución, inversiones que están en marcha y que confiamos en tener resueltas en el plazo, en los plazos que nos habíamos marcado. Una vez más, agradecerles la oportunidad de compartir estos minutos con todos ustedes y desearles que en todo este proceso de participación tengamos la posibilidad de escuchar intervenciones tan interesantes como las que se han escuchado hoy en este foro. Buenas noches.